Vamos a la palabra del Señor en el día de hoy. Por favor, les pido que abran sus Biblias en el capítulo 12 de Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 31. Yo creo que este versículo ustedes bien lo conocen. Mateo 12, 31 nos dice la palabra de nuestro Señor: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y simplemente el título que nosotros tenemos para la mañana de hoy es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable. ¿Qué pecado es imperdonable? Todos los pecados tienen perdón, con excepción del pecado imperdonable. Aquí la pregunta es: ¿cuál es el pecado imperdonable? La respuesta está en la Escritura. Todo pecado, absolutamente toda blasfemia, dice el Señor, todo les será perdonado. En estos momentos debemos recordar las palabras del profeta Isaías: si vuestros pecados fueren como la grana, si fueren abundantes y escandalosos como el carmesí, todos, cuando crees en Cristo, serán cubiertos como blanca lana. No habrá memoria más de ellos. El Señor decidirá no acordarse de ellos. Entonces, todos los pecados son perdonados, absolutamente todos. Si decimos que un pecado no es perdonado, estamos trayendo a Cristo al nivel humano. La obra de Cristo no fue eficiente. La obra de Cristo no fue suficiente. Gracias al Señor, todos los pecados son perdonados, pero hay un pecado que no es perdonado. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese pecado no es perdonado, no porque Cristo no tenga el poder para perdonarlo, sino porque, ahorita lo vamos a ver, la persona ha decidido voluntaria, incisiva y maliciosamente ir en contra de la evidencia que el Espíritu Santo le presenta. Y después Hebreo nos habla de qué es lo que pasa con una persona como estas. Pero nosotros debemos siempre recordar: todos nuestros pecados son perdonados. Pastor, pero yo creo que de repente yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo, así que nunca me van a perdonar. Amados, ahora cuando entendamos el pecado contra el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de las veces hay una pequeñísima probabilidad de que alguno de nosotros lo cometa o de que quizás lo vaya a cometer. Para que una persona blasfeme y cometa este pecado que no tiene perdón, se requieren varios elementos de los cuales vamos a hablar ahora. Así que gocémonos prestando atención a la bendita palabra. Amados, el reino de los cielos se había manifestado, ustedes lo conocen. El evangelista nos presenta uno de los puntos de las frases que nos está repitiendo a menudo: es: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El evangelio del reino, el reino, el reino. Bueno, el reino de los cielos se había acercado a una nación necesitada, a un pueblo a quien se le había prometido que el rey vendría, descendería en forma de hombre. Ese bendito Emanuel tomaría forma de hombre y viviría entre ellos. El reino de los cielos no solamente había llegado, sino que se había manifestado, se había mostrado con toda su gloria y esplendor. ¿Cómo? Bueno, a través de sanidades, a través de la resurrección de los muertos, a través de la liberación de los endemoniados y, por supuesto, a través de la predicación del evangelio. La pregunta es: ¿qué tipificaban estas cosas? Bueno, las sanidades, ya lo vimos, tipificaban las consecuencias del pecado. Recuerden la profecía de Isaías. El Señor murió no solamente por el pecado, sino también por las consecuencias eternas del pecado. De hecho, el Señor Jesucristo llevó en la cruz las consecuencias eternas del pecado en esas 6 horas, para que ni a ti ni a mí, que hemos creído en Cristo, nos toque pasar una eternidad en el infierno. Porque la consecuencia del pecado es el castigo. El Señor allí en la cruz nos perdonó y también nos libró de las consecuencias del pecado. Y las enfermedades, bien lo dijimos, son consecuencias del pecado. El reino de los cielos se había manifestado a través de la
resurrección de los muertos. ¿Qué tipificaba esto? ¿Qué mostraba? ¿Cuál era el signo? Sencillo, mis amados hermanos, ahora lo cantábamos en el himno. Cristo es el camino, es la verdad, Él es la vida, a Él exaltad. Claro, cuando el Señor resucitaba de los muertos, a los muertos, estaba diciendo, yo soy la vida misma, yo soy Yahweh, yo soy el que he sido, el que soy y el que será. No hay vida fuera de mí. Ninguno de ustedes, por así decirlo, puede tener vida fuera de mí. Yo soy la resurrección y la vida. Claro, Él estaba tipificando de que solamente a través de una fe en Cristo nosotros íbamos a ser resucitados para ser glorificados de manera perfecta y eterna. Cada cosa, cada acto que hacía nuestro Señor tenía un mensaje detrás, por supuesto. De hecho, las señales, los milagros y los prodigios estaban testificando, estaban atestiguando en favor de las verdades que Él predicaba. En otras palabras, como bien lo decimos, esos mensajes, esas señales estaban autentificando las palabras de Cristo. Y el reino de los cielos se había acercado. Pero también en tercera instancia, el reino de los cielos se había manifestado a través de cuestiones tremendas. ¿Cuáles? La liberación de las posesiones demoníacas. Tremendos. Habían exorcistas de a centavo entre los israelitas. Unos dicen que eran hombres que invocaban el nombre de Yahweh. Otros dicen que invocaban lo que sea que dijeran, y aquí podemos hablar mucho al respecto. Habían exorcistas en los tiempos de nuestro Señor, no unos, sino muchos. Habían unos que ciertamente e históricamente, al parecer, Josefo nos habla de esto, aunque todo lo que Josefo no nos dice, no nos lo cuenta de la manera más detallada y quizás más creíble, pero Josefo habla de que hubo ciertamente exorcismos probados y comprobados de manera abierta. Vamos a dejar esto allí. El punto con las liberaciones satánicas, el punto con la obra del Señor manifestada sobre los espíritus inmundos era el siguiente, es sencillo. Miren lo fácil que es, y yo les ruego para que nos gocemos con estas verdades fáciles de digerir. El punto era que el Señor Jesucristo ha tenido, tiene y tendrá poder sobre Satanás y poder sobre todas sus huestes demoníacas. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, expulsaba a los demonios, simplemente el mensaje, además de beneficiar a las personas, además de beneficiar a la sociedad que estaban atemorizados por este tipo de posesiones demoníacas, el mensaje era: yo soy el que he vencido a Satanás. Ese es el mensaje. Y eso no se nos puede olvidar, mis hermanos. Nunca se nos puede olvidar esa verdad, porque es el Señor Jesucristo quien en la cruz del Calvario despojó a Satanás de su más poderosa arma, que es la muerte. Es allí en la cruz del Calvario cuando el Señor Jesucristo venció y aplastó la cabeza de la serpiente, debilitándola mortalmente. Es tremendo lo que logró el Señor para beneficio nuestro. Cuán agradecidos estamos nosotros. Cuán agradecidos por esa obra que hizo en el corazón de nosotros. Amados, el reino de los cielos se había acercado. El Señor tenía victoria y la tiene, y siempre la tendrá sobre el enemigo de las almas. Es el enemigo de tu alma, no se te olvide. Y está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Recuerden ese pasaje del progreso del peregrino, cuando él vio los leones y cuando él fue atemorizado grandemente, pero lo que no vio es que el león estaba encadenado. Lo mismo, Satanás está encadenado, está atado. ¿Puede hacer daño? Oh, sí. ¿Puede causar daño? Oh, por supuesto también. Pero Cristo venció sobre Satanás, y es algo que no se nos debe olvidar, amados. Entonces, vemos el poder del Señor Jesucristo, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Veamos el estado inicial de esta persona. ¿Fue traído a él en qué estado? Bueno, estaba endemoniado.
¿Y cómo partió? ¿Cómo se fue de él? Se fue totalmente sanado. El estado inicial, es decir, ese estado poseído, simplemente muestra la obra de Satanás sobre la vida de la persona. Y cuando ese demonio es expulsado, tenemos el estado final. Y ese estado final, como nos dice el versículo, fue sanado. Es decir, ese estado muestra el poder de Dios sobre Satanás y el poder de Dios en la persona. Queridos amigos, eso en cierta manera es lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Nuestros corazones eran una guarida de demonios. Nuestros corazones eran un antro. Eran un tugurio de piltrafas donde abundaban todos los deseos más cochinos y más inmundos de todos. Esos eran nuestros corazones. Si tú ves que tu corazón era un palacio o era una buena casa alfombrada, quizás no seas convertido. Porque usualmente las personas que no entienden muy bien lo que es conversión, se les olvida que sus corazones eran guaridas de demonios, eran guaridas donde cualquier pensamiento encontraba allí cabida y allí complacencia. ¿Y qué ha hecho el Señor? Ha renovado nuestras mentes. El Señor ha hecho una obra tremenda. El Señor nos ha libertado de esos pensamientos, de la esclavitud de esos pensamientos. Había un pensamiento y nos decía roba, y nosotros no podíamos hacer lo contrario sino robar. Había un pensamiento que nos decía ve y adultera, ve y ten esa mujer, y nosotros no podíamos ni teníamos el dominio propio para hacer lo contrario. Había un pensamiento que nos decía ve, mira esas porquerías en la revista, y nosotros no podíamos hacer nada más. Y el Señor ha entrado en nuestros corazones como gran conquistador y nos has dado gran bendición. Él es nuestro libertador, mis amigos. Puede que todos nosotros no hayamos experimentado posesiones demoníacas. De hecho, no podemos afirmar, y no hay el garante bíblico para hacerlo, que antes de que Cristo nos libertara, todos estábamos nosotros poseídos. No, tenemos que también dejar de pensar de que hay demonios por todos lados. Tenemos que también dejar de pensar eso. Vamos entonces, en esta ocasión y en otro estudio que pronto veremos, a hablar de demonología. Por ahora simplemente recordemos la obra de Cristo. Fuimos sanados nosotros también en Cristo. Fuimos limpiados en Cristo. De tal manera que esa guarida, esa porquería, esa piltrafa de corazón que teníamos sucio, ahora no es más. Ahora es el lugar donde vive nuestro bendito y santo Espíritu, o el bendito y santo Espíritu de Dios. Ahora es el trono del corazón de Dios. Ahora es el trono donde nuestro Señor reina en nuestras vidas, porque es nuestro Señor. Ese tugurio donde solamente se reunían pensamientos a cavilar y a planear todo lo malo que ibas a hacer durante el día y durante la semana, ahora de eso queda poco. Queda aún, pero queda poco. Es lo mismo que con el diablo. La influencia demoníaca continúa, pero está limitada. Ya vamos a ver el garante del por qué hago esta afirmación. Entonces este hombre, bajo la posesión demoníaca, fue llevado donde nuestro Señor, y el Señor, teniendo posesión sobre toda hueste de maldad, simplemente expulsa al demonio del cuerpo de la persona. Y entonces también vemos otra de las consecuencias. Las consecuencias del pecado, la sordera, la mudez, que habían sido causadas por este demonio, también se van. Y esto tiene que ver con lo que decíamos. El Señor en la cruz del Calvario venció a Satanás, absorbió la ira de Dios. Allí en la cruz del Calvario nos perdonó y cargó las consecuencias del pecado. Amado, pregunta para ti: ¿estás con Cristo 100% o no lo estás? Porque la Escritura es clara y nos dice: el que conmigo no es, contra mí es. ¿Cómo no vas a estar con Cristo si Cristo se ha dado todo por ti? Cristo no dijo: yo me voy a dar un 90%, yo voy a tener mi vida familiar. Todo lo dio por ti. Cristo no dijo: yo voy a sufrir un 80%. No, todo. Sufrió todo el castigo de Dios por ti. Y esto nos debe meditar, nos debe mostrar la grandeza de Cristo. Y fue tan evidente, tan evidente la grandeza de Cristo a través de esta liberación demoníaca, que, versículo 23, toda la gente estaba atónita.
Toda la gente estaba maravillada y perpleja y decía, ¿será aquel, será este el hijo de David? Amados, Cristo había hecho en Capernaum tremendas obras que no fueron hechas en ninguna otra parte de Israel. Le había devuelto la vista a los ciegos, le había dado el poder a los mudos para que hablaran, había resucitado personas, había hecho grandes señales, milagros y prodigios, y este pueblo de dura cerviz aún se preguntaba, versículo 23, ¿será que este es el hijo de David? ¿Será? Después de todo lo que habían visto, después de toda la evidencia. Amados, ¿cuántas veces nosotros también somos así? Dios tiene misericordia de nosotros, Dios derrama su bondad sobre nosotros, Dios no nos castiga como nosotros nos merecemos, y después de todo, cuando llega una situación difícil, decimos, Señor Dios, ¿por qué no estás conmigo? ¿Qué es eso? Dios está con nosotros. Este pueblo de dura cerviz se preguntaba, en vez de estar exaltando el nombre del Señor, en vez de estar afirmando, ¿ese es el Mesías? Se estaban preguntando, ¿será que ese es el Mesías? En vez de estar adorando y exaltando el nombre, en vez de estar diciendo, el reino de los cielos ya se ha acercado, estaban dudando aún de nuestro Señor Jesucristo. Después de todos esos beneficios, el pueblo dudaba. Pero aquí viene un versículo duro, mis hermanos. Mas los fariseos, casi al instante es la idea, casi al instante los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Yo quiero que noten algo maravilloso. Yo quiero que noten la prontitud para responder de los fariseos. Ellos no pensaron, ellos no cavilaron, ellos no se reunieron, ellos hay veces se reunían para estar en contra del Señor Jesús. De hecho, en el versículo 12 es claro y queda implícito, el versículo 14, y salidos los fariseos se reunieron, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El punto es el siguiente, queridos hermanos. Cuando el pueblo se preguntaba, ¿será que este es nuestro Salvador? Ellos a lo instante dijeron, no, este no es. Miren la prontitud al responder. Eran personas que estaban premeditando, que ya tenían, miren lo grave, porque aquí, si no entendemos esto, no vamos a entender la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estas personas ya estaban con sus mentes predispuestas a negar a Cristo a pesar de la evidencia que ellos veían. Ahí está el pecado del Espíritu Santo. Esa es la esencia. Esto lo debemos entender. Repito, estos fariseos ya se habían preprogramado, se habían predispuesto a negar la deidad del Señor. Es decir, a negar que Él era el Mesías, pasase lo que pasase, a pesar de la evidencia. Ese es el pecado en contra del Espíritu Santo. No importa yo que vea, no importa si veo la gracia de Dios mismo en esta persona, no importa cuánto yo sepa y entienda la verdad, lo voy a negar, pase lo que pase. Esa es la esencia del pecado imperdonable. Entonces continuemos, mis hermanos. La prontitud de los fariseos para responder, ¿qué me deja ver? Estos manes ya se habían preprogramado, ya se habían dispuesto a negar a Cristo. Viesen lo que viesen, escuchasen lo que escuchasen, pasase lo que pasase, ellos ya habían dicho, vamos a negar la deidad. Y esto es grave, muy grave, porque ahora les voy a sorprender con un pasaje, quizás algunos de ustedes se acuerdan, ahora espero sorprenderlos con un pasaje que hace más grande aún este pecado que bien, dice el Señor, es imperdonable. Pero continuemos, miremos el insulto contra el Señor. No, pastor, yo no veo ningún insulto. Sí, miren lo que dijeron ellos, y para nosotros pues, yo nunca trato a una persona, oiga, sí, no. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que mostrar amabilidad, cortesía, esa persona o ese caballero o esa dama. Mientras que para nosotros no puede ser una palabra muy fuerte, en el hebreo sí es muy fuerte, como esa persona, como una cosa, ese es el punto, como una cosa.
Y lo que quieren decir es, esa cosa no echa fuera los demonios, sino por el poder de Belzebul. Fíjense la L que estoy poniendo en la parte de atrás. Belzebul. Ya les voy a explicar esto. Miren lo hermoso, o miren lo terrible más bien. Responden porque se habían preprogramado para decir no, a pesar de la evidencia. Ofenden diciendo este. Tercero, niegan la realidad. El pueblo ya la comenzaba a ver, o más bien ellos ya sabían. Los maestros de Israel, en vez de estarle enseñando la verdad al pueblo, dijeron, no, ese no es el Mesías. Ellos sabían que era el Mesías, pero dijeron, no es el Mesías. En cuarto punto, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este es el que está aliado con Belzebú. Aliado, que son uno con Belzebú, que tienen común unión con Belzebú. Esta fue la respuesta de los fariseos ante un acto que mostraba de manera inequívoca que el poder del Espíritu Santo que obraba en Cristo era superior al poder de Belzebú que obraba en este endemoniado. Pero ellos fueron en contra de su razón, y ese es el pecado en contra del Espíritu Santo. Fueron en contra de la evidencia, de la razón, de la verdad innegable. Esa es la esencia del pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo entonces no es ignorancia de un punto, o no es la blasfemia por ignorancia, o no es la persistencia en no creer, sino es la persistencia, la malicia, el odio y el ensañamiento hacia la persona de Cristo a pesar de las evidencias mostradas por Cristo. Los fariseos prefirieron negar la deidad del Señor a la luz de la evidencia. Repito, ese es el pecado imperdonable, que a la luz de la evidencia mostrada prefirieron negarla. Pastor, ahora sí, sorpréndanos pues con ese pasaje. ¿Quiénes de ustedes recuerdan? No me alcen la mano, aquí no alzamos mano ni nada. ¿Quiénes de ustedes recuerdan la visita que Nicodemo hizo de noche a nuestro Señor? Todos la recordamos. En esta visita Nicodemo pronunció unas palabras tremendas. Esas palabras fueron las siguientes: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está contigo. Sabemos, Nicodemo, un miembro del Sanedrín, sabemos, ellos, los jueces de Israel, sabemos, junto con otros fariseos. No hay comentarista bíblico, y en esto tengo que ser claro, pero fue muy interesante no haber encontrado un comentarista bíblico que no haya incluido a los fariseos en este sabemos. Y yo me llené de gozo, porque es casi visible que habían reuniones entre el Sanedrín y el grupo de los fariseos para gobernar, para tener orden sobre el pueblo. Y muchos de ellos supieron que este hombre llamado Jesús solo hacía esos poderes porque Dios estaba con él. Entonces el pecado imperdonable es en que ellos, o muchos de ellos, conocían, sabían esa verdad, pero se opusieron voluntaria y ensañadamente en contra de esa verdad. Ignoraron toda evidencia y simplemente se opusieron de manera maliciosa, voluntaria y persistente en contra de esa verdad. Son cosas tremendas, hermanos. Son cuestiones teológicas tremendas y deben quedar claras para nosotros, porque eso nos va a dar el entendimiento de lo que significa el pecado imperdonable, de si se puede cometer hoy, de si no se puede cometer, o si se puede cometer, quién lo puede cometer. Este entendimiento es fundamental. Vino Nicodemo a Jesús de noche y le dijo: sabemos, ¿quiénes? Ellos en el Sanedrín y muchos de los líderes fariseos. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Pero versículo 24, este no está con Dios, ese está unido con Belzebul. Ese es el pecado imperdonable. Ellos sabían en sus mentes la verdad, pero se rehusaron a creer y a confiar en la verdad.
Ese es el pecado imperdonable, hermanos. Que a la luz de la evidencia, que a la luz de las pruebas presentadas, la persona se niegue a razonar y a poner su confianza en ellas y más bien se convierta en un animal que no razona y que simplemente niega por instinto la evidencia presentada. Casi por instinto, repito, la evidencia presentada. Es decir, porque sí, no hay una razón de no, porque sí. Ese es el pecado en contra del Espíritu Santo. Continuemos, mis queridos hermanos. Versículo 25 al 29 hay un tremendo discurso y yo lo voy a leer. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ese es el primer argumento. El primer argumento de nuestro Señor contra la irracionalidad, contra el odio desmesurado, ensañado, ilógico de los fariseos, simplemente el razonamiento fue este. Ustedes no saben el más simple de los principios lógicos, que es: no puede haber unidad donde hay división. ¿Ustedes no lo saben? ¿Cómo me pueden ustedes hacer parte, o cómo me pueden ustedes hacer uno con Belzebul si aquí ha habido una separación? ¿Cómo pueden ustedes hacer eso? Y si Satán expulsa a Satán, versículo 26, contra sí mismo está dividido. ¿Ustedes no entienden que hay dos fuerzas totalmente opuestas y mutuamente excluyentes aquí? ¿No la acaban de ver? ¿No acaban de ver que ha venido un hombre poseído, agobiado, cargado? ¿Y no acaban de ver que el hombre es libre ahora? ¿Cómo puede una fuerza demoníaca hacer esto en la vida del hombre? Es increíble. Es increíble. Yo creo que por muy ignorantes que nosotros seamos, y podemos serlo, nunca habíamos llegado quizás a una conclusión de este calibre. ¿Cómo ver una persona evidentemente bajo el espíritu satánico y verla después dando gloria y honrando y glorificando al Señor? ¿Cómo puedo yo decir que esta gran obra fue producto de Satanás? Hombre, nuestra razón nos impide. Así no creamos en Cristo, así no confiemos en Él. Simplemente digo, bueno, aquí ha habido un choque de fuerzas. Una buena ha vencido sobre una mala. Una buena es diferente a la mala que había. Y el segundo argumento de nuestro Señor no solo es que hay fuerzas opuestas, es decir, la fuerza de Satanás en contra de la fuerza del Señor, sino que el segundo punto requiere que la fuerza libertadora sea mayor que la fuerza ocupadora. Y es un principio claro. La fuerza libertadora, si quiere libertar una nación, tiene que ser más fuerte, no necesariamente más numerosa, pero sí más fuerte que la fuerza ocupadora que está tomando control de esa nación. Por lo tanto, es claro, el Señor Jesucristo tenía una fuerza que era diametralmente opuesta a la fuerza de Satanás, punto número 1. Y razón número 2, si así lo quieren ustedes argumentar, es no solo que no era la misma fuerza, sino que era una fuerza mayor. Si el Señor Jesucristo, en el caso hipotético, aquí les abro un paréntesis, solamente les quiero, si el Señor Jesucristo estuviese usando las fuerzas de Satanás para echar a Satanás, no se hubiese podido producir la liberación, porque se requiere que haya una fuerza mayor. Ese es el razonamiento del Señor. El Señor les dice, ustedes son irracionales. Es como si el Señor les dijese, ven un choque de fuerzas, ven una fuerza vencedora y me hacen parte de la fuerza demoníaca que lo tenía atado. Eso es ser irracional, eso es no pensar. Quizás alguna vez los fariseos tuvieron buenos puntos, en el sentido, puntos inteligentes en contra del Señor, puntos que merecían que el Señor los desarrollara, pero este fue un punto totalmente tonto, ilógico, porque simplemente ya ustedes pueden ver cuán enceguecidos estaban. No miraban la razón,
no miraban las evidencias y simplemente se preprogramaron para decir, no, usted no es el Mesías, no, usted no es el Mesías. Versículo 30, el que conmigo no es, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí el Señor habla de dos partes al mismo tiempo. Habla tanto de Belzebú como de los fariseos. El Señor está diciendo, Satanás no está conmigo, por lo tanto, Satanás está contra mí. Les estaba diciendo con otras palabras, ¿ustedes no pueden ver que Satanás es quien está en mi contra? Ese es sencillamente lo que quiere decir este versículo. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Ninguna. Es imposible entonces que el Señor Jesucristo tuviese algún tipo de comunión, de relación, de unidad de propósito con el mismo diablo. El que no es conmigo, Satanás no está conmigo, contra mí es. Eso sí es una verdad. Satanás no está conmigo porque Satanás está en contra de mí. Entonces vemos que esas palabras aplican a Satanás, pero también aplican principalmente a los fariseos. Ellos no estaban con el Señor. Por lo tanto, el versículo 30 me dice, como no están conmigo, están contra mí. Y la verdad es evidente, porque el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor estaba recogiendo como buen pastor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor estaba recogiendo, había enviado a sus discípulos como buen pastor a traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero estos bribones, pero estos malhechores, porque así les podemos llamar, estaban ocupados y preocupados en asustar al pueblo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, diciendo, no, ese no es el hijo de David, ese es Belzebul. Belzebul, ese es el original griego en el hebreo, Belzebul. No les voy a explicar las connotaciones de las raíces. Belzebul, tendría que haber sido Belzebub, con B al final. Belzebub significa el príncipe de los demonios, el príncipe de la potestad del aire, pero los hebreos, para avergonzar y de una manera despectiva para con los cananitas y para con ese falso dios cananeo, le colocaron Belzebul con L al final, que significa el dios de los excrementos. Eso significa, cambiando una letra, dan un completo significado a la palabra. Y estos dijeron, ese no echa sino demonios, no por Belzebub, sino lo dijeron de la manera despectiva, sino por Belzebul. Este no echa sino demonios, porque el príncipe de los excrementos está asociado con él. Esa era una manera tremenda, una vez más, de ofender a quien es Dios de dioses y Señor de señores. Son cosas tremendas que aprendemos en la Escritura. Versículo 30, el que conmigo no es, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué aplicación a este versículo podemos tener? ¿Es Cristo el Señor de su vida? ¿Es Cristo el Salvador de su vida? ¿O es Cristo el Señor de su vida en ciertas cosas, pero hay otras cosas de su corazón que usted no ha entregado al señorío de Cristo? Oh no, sí, Cristo es mi vida, pero que no se metan con mi tiempo, el tiempo es mío. Que no se metan con mi dinero es mío. No, Cristo es Señor tuyo y de todo lo que tienes y de todo lo que Él te ha dado. No podemos decir que somos de Cristo y estar en contra de Cristo, dando testimonios contrarios al que da Cristo. ¿De quién somos hijos? Somos hijos de Dios, gloria al Señor. Entonces vivamos como hijos de Dios. El que no trabaja con Cristo, a Cristo de alguna manera está interrumpiendo. El que no avanza o apoya el avance del cuerpo de Cristo, de alguna manera está interrumpiendo el avance del cuerpo de Cristo. Miren amigos, en la religión cristiana, les dejo esto claro y se los digo en amor, en la religión cristiana no hay posiciones políticamente correctas. En la posición cristiana, o al menos en la verdadera, hay soy o no soy.
No hay cosas como yo soy un cristiano pero un poquito carnal. Eso no existe. ¿Soy cristiano o no soy cristiano? ¿Soy creyente o soy un incrédulo? En la iglesia no deben haber posiciones políticamente correctas porque me da miedo que el hermano se vaya, porque me da miedo que las sillas estén vacías. No, yo debo predicar la palabra del Señor tal cual es, y la palabra del Señor me lleva a confrontarlos con respeto, en el amor del Señor, y exhortándolos a que ustedes se concienticen de que o estamos con Cristo, o apoyamos la causa de Cristo, o Cristo es nuestro Señor en todo, o no lo es. Es así, o soy o no soy. Y nos debemos siempre preguntar estas verdades. Versículo 30 es un versículo tremendo. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Vamos a enfocarnos en estos dos últimos versículos. Se nos acaba el tiempo. Versículo 31. Por tanto, os digo, tremendas palabras, todo pecado y blasfemia, todo pecado. Pecado de la prostitución es perdonado, el pecado de la drogadicción es perdonado, el pecado de la mentira es perdonado, si nos arrepentimos, por supuesto. El pecado de la maldad es perdonado, el pecado de la incredulidad también es perdonado, el pecado de la rebeldía es perdonado, cualquier pecado es perdonado en virtud de que la obra de Cristo es suficiente y perfecta para perdonar los pecados. Todo pecado, toda blasfemia, toda palabra impropia, toda palabra sin sentido, aún las palabras por las que, más adelante el Señor nos dice, aún las palabras necias, tontas, sin sentidos, aunque por ella daremos cuenta, aún esas palabras maldichas, esas palabras tontas o esos improperios. Espero que ninguno de nosotros sea una persona que diga groserías o vulgaridades o que tenga palabras con doble sentido. Aún esas palabras serán perdonadas. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Ni en este siglo, nos dice el evangelista, ni en el venidero. Es un pecado por el cual no habrá perdón. Versículo 32, a cualquiera, repite, enfatiza el punto, a cualquiera que hablase una palabra contra el Hijo del Hombre. Ese es Belzebul. A cualquiera que hablase una palabra contra el Hijo del Hombre. Ese está loco. A cualquiera que hablase una palabra contra el Hijo del Hombre. Ese no es Dios. A cualquiera que hablase una palabra contra él, aún para eso habrá pecado. Pero mis amados hermanos, no habrá pecado para el que hable contra la evidencia, contra la luz que el Santo Espíritu le da a los hombres para que vean a Cristo. Y aquí es donde nosotros entonces entramos en materia de definir el pecado imperdonable. Porque el pecado imperdonable, lo puedo definir más o menos así, es directamente proporcional a la luz del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo aplica la verdad, trae la verdad, enseña la verdad, le concede a las personas un entendimiento de la verdad. Las personas pueden creer la verdad. Pero recuerden que en el proceso de conversión está la noticia que es predicada, está la noticia que es aceptada como verdad y está la noticia que es creída y confiada. Bueno, los fariseos se quedaron en oír y en aceptar que ese hombre venía de Dios, pero persistieron en contra de la misma evidencia. Ese no viene de Dios, ese es el diablo mismo. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Es la persistencia, malicia y rechazo de Dios a pesar de la luz que desplegó el Espíritu Santo por medio de él. Los fariseos no eran personas escépticas o ignorantes, sino que recuerden, fueron testigos presenciales de Dios en los milagros de Cristo. Ellos habían recibido la luz del Espíritu Santo para distinguir al Mesías. Sabemos que el Sanedrín tuvo esa luz del Espíritu Santo. Sabemos que muchos de los líderes fariseos tuvieron esa luz del Espíritu Santo porque era inevitable, era imposible que ellos negasen que Él era el Mesías. Como dice un comentarista bíblico llamado David Brown, los fariseos calumniaron, esto es bonito, los fariseos calumniaron al Salvador después de que el resplandor del Espíritu Santo fuese desplegado alrededor de cada palabra de Cristo. Los fariseos blasfemaron,
voluntariamente negaron la luz del Espíritu Santo que era derramada y desplegada en cada acto y en cada palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pecado imperdonable, que a la luz de la evidencia presentada, que a la luz de la claridad de los hechos vistos, la persona voluntariamente se resista a aceptar esa verdad. Puesto de otra manera, la blasfemia del Espíritu Santo, lo insisto, lo repito de diferentes maneras, en unas definiciones quito unos adjetivos, en otras pongo otras, pero espero, ustedes son personas inteligentes, lo sé, espero que ustedes hayan tomado el común denominador de la definición de lo que es el pecado imperdonable, porque es clara. Se lo voy a poner de otra manera. La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en el rechazo consciente, malicioso, deliberado, estoy usando más adjetivos, y difamador en contra de la evidencia y de la convicción del testimonio del Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable no es la blasfemia a Cristo, por ignorarlo, como lo hizo Pablo. El pecado imperdonable no es la negación a Cristo, como lo hizo Pedro. El pecado imperdonable no es la incredulidad como tal, porque Tomás fue incrédulo hasta cierto punto. Fue perdonado, fue restaurado, por supuesto. El pecado imperdonable es ese rechazo malicioso a pesar de la evidencia del bendito y santo Espíritu. Ahora, se puede, con esto terminamos, se puede cometer el pecado contra el Espíritu Santo en la actualidad. Lo digo con respeto, eso depende de la definición que usted dé, porque hay amigos cristianos, tremendos, grandes cristianos, entre nosotros que definen el pecado imperdonable como la negación por parte de los fariseos de que el Señor Jesús estaba haciendo los milagros por el poder del Espíritu Santo. Entonces ellos dicen, mire, el pecado en contra del Espíritu Santo es simplemente que los fariseos dijeron lo que dijeron, pero el pecado ya no se puede dar o llevar a cabo el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya no está ni el Señor Jesucristo haciendo milagros, ni tampoco están los fariseos que lo nieguen. Si esa es la definición de estos amigos del pecado imperdonable, entonces ciertamente no se puede dar. Yo particularmente creo que esa no es la definición correcta. Se las doy porque ustedes deben también tener cultura al respecto de lo que sucede. Si definimos, repito por quinta vez, si definimos el pecado imperdonable como la negación persistente y voluntaria de la verdad de Cristo, habiendo escuchado la verdad y habiendo sido iluminados por el Espíritu Santo en esa verdad, si esa es la manera como definimos el pecado imperdonable, entonces ciertamente sí se puede cometer de cualquier manera, claro que sí. ¿Cuál es la evidencia bíblica? Les leo Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, gustaron, no dicen se lo comieron, no dice fueron llenos del don celestial, gustaron. El original significa palparon, apenas lo probaron. Es imposible quienes fueron iluminados en esa verdad y quienes probaron el don de Dios, por así decirlos, y fueron partícipes de los beneficios que el Espíritu Santo trajo a sus mentes, es imposible. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Todo esto sucede hoy en día también. Es imposible que estas personas sean renovadas para arrepentimiento, crucificando de nuevo al Señor Jesucristo. Por eso es imperdonable. Cuando una persona escucha el Evangelio, cuando una persona escucha las razones del por cual se debe arrepentir, cuando una persona escucha y escucha y escucha el Evangelio, miren lo peligroso, la persona va teniendo más conocimiento de su pecado, más conocimiento del Evangelio, y entonces, Dios no lo quiera, llega a un punto donde esa persona dice, sí, el pastor siempre me dice la verdad, el pastor predica la verdad, el pastor predica el verdadero Evangelio, yo sé que me tengo que arrepentir, yo sé que soy mala, yo sé que necesito del Señor, pero ¿saben qué? Me voy a decidir a no creer en Cristo.
Ese es el pecado imperdonable. Es la negativa voluntaria, maliciosa, a pesar de la evidencia presentada por el Espíritu Santo. Conclusión. ¿Qué concluimos? Denme 2 minutos, se los prometo, no me paso. ¿Qué concluimos? Que el pecado de esta magnitud, descrito y explicado de esa manera, es imperdonable. ¿Qué más concluimos? Si usted concluye, después de escuchar el Evangelio, después de considerar el Evangelio, después de entender el mensaje del Evangelio, después de ver cómo el Evangelio tiene poder para cambiar vidas, si usted concluye, después de saber que Dios mismo es el autor del Evangelio, si su conclusión, después de usted haber considerado estas cosas, es: me negaré a creer en Cristo y lo rechazaré con vehemencia, si esa va a ser su conclusión, entonces su pecado nunca será perdonado. Si su conclusión, después de sopesar esa evidencia, es: no voy a creer, me niego a creer, si esa es su conclusión, dice la Escritura, ya no queda nada más para usted. Nada, nada. Bueno, les pido perdón. Sí queda algo. ¿Saben qué queda? Les voy a leer lo que queda. Yo les voy a decir qué es lo que queda para las personas, una vez más, que después de mirar la evidencia, que después de ser copartícipes de la luz que el Espíritu Santo trajo a su vida, que después de probar, por así decirlo, el sabor de la gracia en su mínima expresión, si me puedo referir a él así, que después de recibir estas bendiciones, si usted es quien se va a poner a ir en contra de su razón y va voluntariamente a rechazar a Cristo, solamente le queda algo. Hebreos 10:29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ese es el pecado en contra del Espíritu Santo. Quienes rechazan vehementemente la verdad, quienes se niegan a razonar la verdad, quienes niegan a pesar de la evidencia que el mismo Espíritu les ha mostrado. Amados, quiera el Señor darnos gozo y confort. Es muy improbable que las personas cometan muy a menudo esta clase de pecado imperdonable. Es muy improbable. Como ustedes vieron, se requiere un proceso cognitivo, se requiere una aprehensión, es decir, una comprensión de la verdad, pero también se requiere un rechazo sistemático, permanente, voluntario de la verdad. Quiere el Señor a todos nosotros traernos hoy al conocimiento salvífico de Cristo, no amedrentados, no, sino confiados de que Dios perdona todos nuestros pecados. Al Dios que reina hoy y mañana y por los siglos, entonces, demos alabanza, gloria y honor a su nombre. Amén.